Hola a todos, sean bienvenidos al canal. Antes de sumergirnos en una historia impresionante que les hará creer en lo imposible, ya saben, ¿verdad? Dejen su like, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún video nuevo. Estoy seguro de que la aventura de hoy les tocará el corazón. El amanecer aún no había roto del todo el velo de la noche, cuando Otacilio ya estaba en pie, firme en la vieja galería de su casa de madera. Sostenía una taza de esmalte astillado, de la que se elevaba el vapor espeso de un café fuerte y amargo. Ese calor bastaba para despabilar hasta el alma. Observaba con mirada fija el corral que yacía más abajo, el corazón cansado de su hacienda. Allí, dos peones forcejeaban con un toro negro de músculos tensos y mirada fiera. El animal se resistía con furia, lanzando coces al aire, golpeando la tierra con sus patas traseras, como si adivinara lo que le esperaba. «Fumasa está imposible hoy», dijo uno de los peones con un cigarro apagado en los labios y los ojos fijos en la criatura. «Ya debieron haberlo mandado al matadero hace meses». Otacilio no respondió, apenas asintió, con los ojos clavados en el toro. A esa hora incierta del día, la bestia parecía más grande. Su pelaje negro brillaba con el rocío, y sus ojos, intensos, escrutaban cada movimiento con una inteligencia incómoda. «Siempre fue raro», murmuró el facendeiro. «Desde que llegó hace unos 7 años, nunca se mezcló con los otros». El peón lo miró con curiosidad. «¿Raro? Simplemente diferente». Otacilio soltó un suspiro, como quien remueve una memoria que prefiere olvidar. Fumasa había venido en un lote de 5 toros jóvenes, fuertes, pero él siempre se mantuvo apartado. Ni con las vacas se comportaba como los demás. No montaba, no embestía, ni siquiera mugía con el resto. Solo observaba como si estuviera analizando algo que nadie más podía ver. En el corral, el toro dejó de forcejear un momento. Miró fijamente a uno de los peones, con una profundidad inquietante. «No me fío de un animal demasiado callado», añadió Otacilio, su voz cargada de desconfianza. El peón soltó una risa seca. «Yo creo que solo es distinto. Es cierto que no es como los otros, pero nunca lo vi atacar sin razón». Otacilio no contestó. Tomó otro sorbo de café, ahora frío, y volvió la vista al animal. El día apenas comenzaba y ya pesaba sobre sus hombros. El silencio se quebró de pronto con el sonido de llantas sobre la grava. Ambos giraron al unísono, atentos. Una camioneta, polvorienta y con el parachoques abollado, se aproximaba lentamente por el camino de tierra. Otacilio la reconoció al instante. Dejó la taza en la baranda con un gesto resignado. «Mira vos, mi hija decidió aparecer», dijo con voz neutra. El motor se apagó con un quejido y la puerta del acompañante se abrió. De ella bajó Elenis, una mujer joven, de mirada fuerte y piel curtida por el sol, con una manta colorida entre los brazos. El peón silbó bajito. Hoy trajo al pequeño. Elenice caminó con paso firme alrededor del vehículo, abrió la puerta trasera y sacó con delicadeza una silla improvisada de la que sobresalía un bebé dormido. Benjamín, de apenas 10 meses, vestía un enterizo amarillo y una chupeta azul colgaba de su boca. Dormía profundamente, con una manita aferrada a la manta, como si no quisiera soltar el último sueño. Subió los escalones del porche en silencio. «Pai», murmuró ella, pero Otacilio no respondió. Solo se escuchaba el sonido distante de los cascos de Po, Fumasa golpeando la tierra. «Pensé que vendrían a fin de mes», dijo él sin apartar la vista del corral. «Cambiamos de planes», respondió ella, acomodando la manta. Otacilio echó una mirada rápida al nieto, que empezaba a abrir los ojos. «Está creciendo». «Sí, todos los días un poco». El peón, algo incómodo, se alejó murmurando algo sobre buscar leche en el depósito. Elenice se quedó mirando a su padre por un momento y luego dirigió la vista al corral, donde el toro se mantenía inmóvil, como una
Estatua de carne y hueso. ¿Todavía sigue ahí?, preguntó. Es su último día, respondió él. Ya hablé con Matías. Va para el matadero. Elenice frunció el ceño y su mirada volvió al toro. ¿Te hizo algo? Otacilio tardó en contestar. Cuando lo hizo, su voz era arrastrada, cargada de algo más profundo que miedo, resentimiento tal vez. No, pero hay animales que no necesitan hacer nada. Uno lo siente. El bebé gimió suavemente, estirando los bracitos hacia el aire. Y en el corral, Fumasa levantó lentamente la cabeza. Miró directamente hacia la galería, hacia ella, hacia él, hacia el bebé. Y se quedó así, observando en silencio, como si supiera algo que los humanos aún no. El día transcurrió lento, como un animal herido arrastrando las patas. El sol de otoño calentaba la madera vieja, y las moscas zumbaban en círculos perezosos sobre los baldes abandonados. Dentro de la casa, una extraña armonía flotaba en el aire, rara en ese lugar. Otacilio, normalmente seco y distante, pasó más tiempo de lo habitual con su nieto en brazos. Benjamín reía a carcajadas cada vez que el abuelo fingía ser un toro, agitando los brazos como si fueran cuernos. Elenice, sentada en la hamaca, observaba en silencio. Había ternura en su mirada, pero también una duda que no se disipaba. Aquella calma parecía demasiado frágil. Mientras tanto, abajo en el corral, los peones finalmente lograron aislar a Fumasa en un espacio apartado. El corral donde confinaron a Fumasa estaba apartado, rodeado de tablones altos, con sombra escasa y el suelo cubierto de lodo seco. El toro pasó allí el resto del día sin moverse casi nada. No mugía, no se agitaba, no pedía nada. Solo estaba. Los otros animales fueron llevados al lote de engorde, en preparación para el embarque al matadero. Pero él, como siempre, quedó solo. Esa soledad parecía no perturbarlo, como si la hubiera elegido. Al caer la tarde, el cielo se tiñó de naranja quemado, y en la casa principal comenzaba la cena familiar. Las risas se expandían por la sala. Incluso Otacilio, con Benjamín en su regazo, se permitió un momento de alegría. El niño intentaba atrapar con sus deditos la nariz de su abuelo, mientras Elenice grababa la escena con su celular viejo. Era un instante de ternura suspendida, una burbuja de vida común que no duraría mucho. Afuera, el mundo seguía su curso con otra lógica. En el corral apartado, Fumasa permanecía erguido, inmóvil, una presencia silente y vigilante. Desde su rincón, el toro observaba hacia la casa. Luces encendidas dejaban escapar sombras y sonidos que danzaban entre las ramas. Una brisa leve agitaba los árboles altos alrededor del campo, y aunque todo parecía calmo, el silencio que lo rodeaba tenía peso. Ni siquiera los grillos se atrevían a romperlo. La noche se instaló como un manto espeso. En esa oscuridad, algo invisible se preparaba, y Fumasa lo sentía. El tiempo parecía sostener la respiración. Al amanecer siguiente, la neblina cubría los pastos como un velo fantasmal. Elenice ya estaba en pie, con el cabello recogido y un trapo de cocina sobre el hombro. Lavaba ropa en el tanque de cemento junto a la casa, mientras Benjamín dormía arropado en el sofá. Canturreaba bajo, una melodía más cercana a un lamento que a una canción. Entonces, un sonido rasgó el aire, el ronquido metálico de un camión viniendo por el camino de tierra. La polvareda se levantó como una advertencia. Otacilio salió de la casa ajustándose el sombrero, gritando a los peones que se prepararan. El viejo camión de ganado se detuvo frente al corral con un bufido de motor cansado. 3 hombres bajaron, botas embarradas, portapapeles en mano, rutina en el cuerpo. Era hora de cargar, firmar, matar. Los primeros bueyes fueron conducidos con gritos y golpes de vara. Fumasa los observaba desde su encierro. Estaba de pie, con el cuello alto, atento. No se movía, no rugía. Solo miraba, pero con una tensión contenida.
Entonces, algo inusual quebró el cielo. Una sombra cruzó en silencio, suave como un terciopelo, pero cargada de un peso ancestral. Era un águila. Majestuosa y oscura, surcaba el aire describiendo círculos amplios sobre la hacienda. Luego descendió lentamente, posándose en la rama seca de un árbol cercano a la casa principal. Desde allí, sus ojos dorados analizaban el terreno como un cazador paciente. Fumasa la vio llegar, y no le gustó. Bufó con fuerza. El sonido fue grave y prolongado, rebotando en el corral vacío. Vapor caliente salió de sus narices como humo espeso. Sus músculos se tensaron, sus cascos presionaron la tierra húmeda. Su mirada no pestañeaba. No era miedo lo que lo dominaba. Era algo más primitivo, más viejo. Reconocimiento. Del otro lado de la propiedad, Otacilio seguía dando órdenes. Los peones concentraban su atención en el embarque. Elenice fregaba el tanque. Benjamín aún dormía. Al menos eso creía su madre. Desde la rama alta, el águila escudriñaba cada rincón. Y desde el corral, el toro la observaba a ella. Algo estaba a punto de romper. Y solo él parecía darse cuenta. El gallo seco se movió apenas, como un susurro. Pero la rapaza ya estaba alerta. Inclinó ligeramente el cuello, enfocando su visión hacia el suelo. Ahí, con un movimiento apenas perceptible, algo se arrastraba entre la hierba. Benjamín, curioso y silencioso, había bajado del sofá. Había escapado por la puerta trasera sin ser visto. El niño se arrastraba torpemente por el césped, atraído por la luz dorada del sol filtrada entre los árboles, por los colores vivos del campo, por ese impulso instintivo de descubrir. Las manitas se hundían en la tierra blanda, sus pies golpeaban de forma descoordinada. Sus ojos se agrandaron al ver algo redondo, brillante, bajo un arbusto. Una semilla grande, verdosa, que refulgía como un tesoro de cuento. Y Fumasa también lo vio. Desde su corral dejó de mirar al águila por un instante. Se enfocó en esa pequeña figura que gateaba sola. Las patas traseras golpearon con fuerza. Un bufido escapó de su pecho. Sus ojos se encendieron con una furia contenida, dirigidos ahora al niño. Levantó lentamente la cabeza y volvió a mirar al ave. El águila se movía inquieta, cambiando de posición en la rama como quien calcula un salto. Sus garras se afilaban con el aire. El instinto asesino hervía en su sangre y Fumasa lo sintió. Era ahora o nunca. El primer impacto resonó como un trueno. El toro se lanzó contra la pared del corral con toda su fuerza. Las maderas crujieron, advertencia muda de lo que vendría desde el patio. Los peones miraron de reojo, pero volvieron a lo suyo. «Nada nuevo», murmuró uno. Otacilio levantó la vista con fastidio. «¿Qué diablos está haciendo ese demonio? ¡Rápido con ese embarque!», gritó. Fumasa embistió de nuevo. La cerca tembló. Los soportes se sacudieron. Los bueyes dentro del camión se alteraron. «¡Maldito sea!», escupió Otacilio. «Métanlo ya en el camión o lo vamos a perder». Pero nadie se movía de verdad. Todos temían al toro. Nadie quería ser Fumasa el primero en abrir al centro del corral. Respiró hondo y con la fuerza acumulada en sus 700 kilos se lanzó contra la estructura. Un estruendo seco llenó el aire. La cerca se quebró, los tablones volaron y entonces salió. Otacilio maldijo y giró desesperado. «¡Agarren a ese bicho! ¿Van a dejar que escape?». Pero nadie lo detuvo. Fumasa corrió, veloz, directo hacia la casa. Benjamín estaba bajo el árbol, sentado con la semilla en la mano, balbuceando sonidos dulces e inocentes. Para él, era el mundo, un lugar sin sombras, pero sobre él en lo alto, el águila abrió sus alas con un movimiento letal. Se lanzó desde el gallo seco. Sus garras se estiraron, listas para cortar, precisas como cuchillas. El vuelo era veloz, silencioso, implacable.
A pocos metros del suelo ajustó su ángulo para atacar directamente la nuca del bebé. Y en ese instante, Fumasa bramó. Un mugido profundo y feroz cortó el aire como una cuchillada. El Enís, que colgaba ropa en el costado de la casa, se volvió, con el corazón paralizado. Vio al toro galopando como un relámpago y el tiempo pareció detenerse. Otacilio tropezó hasta la galería, tomó la vieja carabina que descansaba junto a la puerta. «¡Lo sabía! ¡Va a atacar al niño!», gritó, y corrió. El Enís quedó congelada hasta que vio, allá lejos, la silueta diminuta de su hijo. El grito salió desgarrado de su garganta. «¡Benjamín!», pero ya no había sonido que importara. El águila estaba a centímetros del bebé. El tiempo se detenía. El viento giraba alrededor. El niño extendía la mano hacia la semilla, ajeno a todo, y entonces los cuernos rompieron el cielo. Fumasa surgió como una sombra inmensa, ojos ardientes, cabeza baja. En el momento exacto en que el ave extendía sus garras, el toro la embistió con una fuerza brutal. El cuerpo del ave salió disparado por el aire, trazando un arco descompuesto en el cielo. Las plumas se esparcieron como confetis oscuros, retorciéndose en el viento como fragmentos de una despedida no planeada. La colisión fue tan brutal que incluso el sonido pareció quedarse atrás. Benjamín cayó sentado en la hierba, con los ojos muy abiertos por el susto, pero no lloró. Solo alzó la mirada, curioso, sin comprender lo que acababa de suceder, pero sabiendo, de algún modo, que ya no estaba solo. Y allí estaba él, Fumasa, firme, imponente, entre el niño y el resto del mundo. Su pecho subía y bajaba con respiraciones profundas, las narinas exhalaban vapor, en sus cuernos aún goteaban sangre y plumas. Parecía una criatura mitológica, arrancada de otra era, forjada en algún rincón del tiempo, donde el valor era instinto puro. Sus ojos seguían atentos, asegurándose de que no hubiera más amenazas. No se movía, no rugía, solo protegía. Otacilio se detuvo a mitad del patio, con la carabina colgando floja en sus manos, incapaz de seguir adelante. El peso del momento lo aplastaba. Todo lo que había creído sobre ese animal se deshacía ante sus ojos. El toro que por años había representado desobediencia, riesgo y rareza, ahora era un guardián, un escudo de carne, hueso y voluntad. El silencio era tan espeso que podía oír su propio corazón golpeando como un tambor sordo dentro del pecho. El Enís corrió a través del campo, tropezando con sus propias piernas, las rodillas raspadas, los brazos extendidos. Cayó de rodillas junto al niño, lo envolvió con el cuerpo, llorando y riendo al mismo tiempo. Benjamín, ajeno a todo, solo miraba al toro, como si lo conociera desde siempre, como si ese vínculo invisible ya existiera antes de que el peligro se hiciera real. La madre lo abrazó con desesperación y ternura, y entre sollozos repetía el nombre del niño como un mantra sagrado. Otacilio se acercó en silencio, clavó la carabina en el suelo, como quien entrega las armas. Sus ojos se encontraron con los de Fumasa, y por un largo instante no hubo más que eso. Hombre y bestia, frente a frente. Algo en esa mirada lo desarmó, lo quebró desde dentro. «Te juzgué mal, ¿verdad?», murmuró, apenas solo esperabas el momento de mostrar quién eras de verdad. Fumasa bajó lentamente la cabeza, luego giró sobre sus patas y caminó de regreso hacia el corral destruido, sin prisa, con dignidad. Aquella tarde, Otacilio mandó cancelar el embarque del último lote. Los papeles quedaron sin firmar, los camiones se marcharon vacíos. Los peones no preguntaron nada. Nadie tuvo el valor de mirar al toro a los ojos. Fumasa quedó libre en la hacienda. No fue confinado nuevamente, ni tratado como amenaza. Caminaba entre los pastos como un rey silencioso, con la sabiduría impresa en cada paso. Su territorio era todo, y nadie se atrevía a cuestionarlo.
Elenice lo observaba desde lejos, a menudo con Benjamín en brazos. El niño señalaba al animal con los dedos, murmurando palabras incompletas. Lo llamaba el mozo grande, con esa inocencia que solo los niños poseen al nombrar lo que aún no entienden. El toro, en ocasiones, se detenía a mirarlos también. Se quedaban así, separados por la distancia, unidos por algo más profundo, un instante de destino compartido, un lazo sin nombre. La historia se esparció por el pueblo y los alrededores. Algunos no creyeron, otros la adornaron con exageraciones, pero los que estuvieron allí sabían lo que había hecho Fumasa, sabían lo que había visto Otacilio. El viejo facendeiro ya no hablaba mucho del tema, pero cada vez que alguien preguntaba por qué ese toro seguía vivo, su respuesta era simple, con los ojos perdidos en algún lugar, más allá de lo visible. Porque un día salvó todo lo que yo tenía. La relación entre Otacilio y su hija también cambió. Sin decirlo, algo entre ellos se suavizó. La presencia del niño y el acto del toro habían removido capas viejas de silencio y orgullo. Ya no discutían tanto. Compartían el desayuno en la galería, observando a Fumasa pastar a lo lejos. Y aunque ninguno lo decía, ambos sabían que la vida rara vez ofrece segundas oportunidades tan claras. Había que tomarlas. El corral destruido no fue reconstruido. Otacilio decidió dejarlo tal como estaba, como un recuerdo físico de lo ocurrido. Las tablas partidas, aún esparcidas por el suelo, eran testigos de algo inexplicable. No era por descuido. Era un monumento, una advertencia, un homenaje. La hacienda, con el tiempo, recuperó un pulso más calmo, pero en cada rincón quedaba grabado el eco de ese día en que un toro condenado eligió ser héroe. El tiempo pasó, como siempre lo hace, con pasos lentos y seguros. Benjamín creció entre árboles y juegos en la tierra. Su mundo era ese campo amplio donde aprendió a caminar, a nombrar las cosas, a perder el miedo. Fumasa, viejo ya, seguía allí, moviéndose menos, pero con la misma presencia firme. Era parte del paisaje, como un roble plantado por los siglos. Y el niño, cada vez que lo veía, corría hacia él con una mezcla de alegría y respeto. Los días tranquilos se hacían más frecuentes. Elenice, más serena, sonreía con mayor facilidad. El dolor que había cargado durante años parecía aligerarse con la risa del hijo y la paz inesperada que trajo aquel toro extraño. A veces se preguntaba en silencio, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué salvar a su hijo? Pero no había respuesta, solo una certeza. Aquel animal había sentido algo que los humanos no pudieron ver. Una tarde, mientras el sol descendía detrás de los árboles, Benjamín se acercó a Fumasa y posó su manita sobre el lomo del toro. El animal no se movió. Cerró los ojos por un instante, como si disfrutara de esa pequeña caricia. Otacilio observaba desde la galería con los ojos húmedos, el sombrero en la mano. No dijo nada. No era necesario. El lenguaje de los hombres no alcanzaba para explicar lo que había entre esos dos. Las estaciones siguieron su curso. El campo cambió de verde a dorado, luego a marrón y de nuevo a verde. La vida continuaba, pero algo se había sembrado en aquella tierra. Una historia que no moriría. Una historia contada entre susurros y miradas, entre pasto y polvo. Una historia que, quienes la conocían, nunca dejaría de latir, porque había tocado algo esencial, algo anterior a las palabras. Y así, cada vez que alguien nuevo llegaba a la hacienda y preguntaba por el toro, Otacilio solo sonreía con tristeza y orgullo. Señalaba hacia el campo, donde Fumasa caminaba con paso lento, y decía, «Ahí está, ese es, el que salvó a mi nieto, el que me salvó a mí, el que nos recordó que a veces la vida se juega en un solo instante, y que el corazón más puro puede latir en el pecho más inesperado». El final llegó sin estruendo, como suelen hacerlo los grandes ciclos.
Fumasa envejecía a la vista de todos, pero su mirada seguía igual de firme, igual de clara. Ya no corría como antes ni bufaba con fuerza, pero aún caminaba con dignidad. Su lomo arqueado y sus pasos lentos no eran signo de debilidad, sino de historia. El campo lo respetaba, los hombres lo evitaban y los niños, como Benjamín, lo adoraban. Era una leyenda viva en la tierra que una vez lo condenó. Otacilio, sentado en su silla de madera frente al porche, solía verlo al amanecer mientras bebía café con las manos ya temblorosas. Había momentos en que sus ojos se nublaban no solo por la edad, sino por la culpa. En su pecho vivía la memoria del juicio erróneo, de los años en los que vio a Fumasa como una amenaza, como una anomalía que debía ser eliminada. Pero la vida, con su modo particular de enseñar, le había mostrado lo contrario. El animal que más temió se convirtió en su redención. Elenice también cambió. La maternidad y el milagro de aquel día la transformaron en una mujer más fuerte y serena. Encontró, en medio del dolor que la vida le había dado, un punto de luz. El vínculo con su padre, aunque marcado por silencios largos, se había vuelto más real, más honesto. Compartían más que sangre. Compartían la experiencia de haber sido testigos de algo que escapa a la lógica y se instala directamente en el alma. Benjamín creció con la historia tatuada en su infancia. A veces la contaba en la escuela, otras en voz baja a nuevos amigos que venían a visitar la hacienda. A su manera, intentaba explicar lo que ni los adultos comprendían del todo. Para él, Fumasa no era solo un toro, era su guardián, su sombra protectora, el que había estado allí cuando más lo necesitó, cuando aún no podía pedir ayuda, el que había sentido por él un amor sin palabras. Una tarde, mientras jugaba cerca del viejo corral destruido, Benjamín encontró una pluma negra, grande y curva. La levantó con asombro y corrió a mostrársela a su madre. Ella la tomó con delicadeza, la observó por un instante y luego miró hacia el horizonte, donde Fumasa descansaba a la sombra de un árbol. Ninguno dijo nada. No hacía falta. En esa pluma vivía el recuerdo de un instante eterno. Con los años, la historia del toro que salvó a un niño del ataque de un águila fue contada y recontada en toda la región. Algunos agregaban detalles fantásticos, otros la dudaban. Pero en la hacienda, entre los que lo vieron con sus propios ojos, la verdad nunca cambió. Era una historia de redención, de instinto, de un alma que nadie había sabido leer. Fumasa se convirtió en símbolo de algo más grande que él mismo, la posibilidad de encontrar valor donde menos se espera. Un día, al atardecer, Otacilio caminó hasta donde el toro reposaba. Se sentó en el pasto, sin bastón, sin sombrero, solo él y la criatura que había redefinido su existencia. Lo miró largamente, con respeto y gratitud. «Nunca sabré por qué lo hiciste», dijo, «pero diste más de lo que merecía. Me diste otra oportunidad». Fumasa no se movió, solo respiraba tranquilo, los ojos semicerrados, como si también recordara. Cuando Fumasa finalmente murió, no hubo lágrimas, sino silencio. Un silencio profundo, respetuoso. Otacilio mandó enterrarlo en el mismo lugar donde había salvado a Benjamín. Colocaron una piedra grande, sin nombre, sin fecha, solo una marca, una huella de casco tallada en el centro. No hizo falta más. Todos sabían lo que significaba. Todos. Sabían quién descansaba allí. Benjamín solía visitar ese lugar con frecuencia. Se sentaba sobre la piedra, hablaba en voz baja o simplemente permanecía en silencio. Era un rito, un modo de decir gracias sin palabras. A veces traía flores silvestres, otras veces solo miraba al cielo, buscando en el vuelo de los pájaros alguna señal. El niño que una vez estuvo a punto de ser arrebatado, ahora crecía con la certeza de haber sido salvado por algo inexplicable, algo profundamente verdadero. Y así,
Terminó la historia del toro condenado al abate que salvó lo más valioso de una familia, un toro que no habló, no pidió, no exigió, solo sintió, solo actuó. Su memoria persistió en cada rincón de la hacienda, en cada mugido distante, en cada sombra que cruzaba el campo, porque hay silencios que dicen más que 1000 palabras y corazones que laten aunque nadie escuche.